Muchas gracias, Carlos. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias por participar en el evento, ¿no? Creo que es el primer evento importante, ¿no?, que tenemos de compartir buenas prácticas en este tiempo, ¿no? Sin duda el 2020, ¿no?, aquel marzo 15 o 16 de marzo que declararon la cuarentena, ¿no?, la crisis sanitaria, sin duda alguna nos ha cambiado como país, nos ha supuesto un proceso de adaptación como sociedad, como personas, ¿no?, y también efectivamente como comunidad universitaria, ¿no?, la necesidad de transitar y además de manera acelerada, ¿no?, a una enseñanza remota de emergencia para dar respuesta también y para poder promover que el proyecto de vida de tantos y tantas jóvenes que habían puesto su confianza en nosotros, en su enseñanza superior, que tantos también sueños lleva eso detrás, para que no se parase, ¿no?, para que puedan continuar y para que pueda ser también con una calidad educativa que desde la universidad efectivamente queremos cuidar y queremos ir mejorando, ¿no? Sin duda alguna, este hecho, ¿no?, la crisis sanitaria del COVID, nos ha hecho trabajar y de manera conjunta, también ser muy creativos, ¿no?, tanto a los docentes, a los estudiantes, como al personal administrativo, ¿no? Como Universidad Jesuita también siempre desde el primer momento, ¿no?, a la hora de pensar, de diseñar cómo era este camino, también tuvimos en cuenta, bueno, lo que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, se llama, ¿no?, o se denomina, ¿no?, en el objetivo número 4, ¿no?, como el deseo de garantizar una educación inclusiva, que sea equitativa, de calidad, ¿no?, y que eso lleve efectivamente a oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y eso, las oportunidades de aprendizaje tanto para el alumnado como para el profesorado, ¿no? Porque efectivamente este tiempo ha sido de gran aprendizaje para ambos, ¿no? Para ambos grupos que estamos involucrados en la formación superior, ¿no? Sin duda alguna, como decía Carolina, la labor de ustedes, de los docentes, ha sido fundamental, ¿no? Desde el primer momento, su actitud de colaboración, el deseo de aprender, de mejor servir al alumnado ha sido fundamental, y además yo como vicerrectora ha sido algo que he agradecido mucho, ¿no? El ver esas manifestaciones, ¿no?, de los docentes de preocupación por todo lo que están viviendo, no solo por los procesos de aprendizaje, que efectivamente eso es uno de los puntos fundamentales, sino también por la integralidad de los estudiantes a los que servimos, ¿no? Eso para mí es de resaltar, ¿no?, la actitud que yo he vivido y que hemos acompañado, ¿no?, el vicerrectorado y la Oficina de Calidad Educativa y otras áreas de la universidad, ¿no?, de los profesores, ¿no?, esa preocupación por los procesos que están viviendo nuestros estudiantes. Y efectivamente, en este proceso de reinventarnos, ¿no?, como comunidad, estos espacios son fundamentales, no tanto los espacios para reflexionar sobre nuestras prácticas docentes, ¿no?, cómo podemos mejorarlas, qué es lo que nos ha ayudado a promover mejores procesos de aprendizaje, qué elementos tal vez ya no estén sirviendo y entonces los tenemos que plantear de otra manera, ¿no? Como los espacios de compartir esos aprendizajes, ¿no?, que nos permitan aprender unos de otros, unas de otras, que nos permitan ir construyendo camino conjunto, ¿no?, para aprender, para renovarnos, y fundamentalmente para un mejor servir a los estudiantes, a las estudiantes, ¿no?, que tanto empeño y tantas esperanzas ponen en su proceso de aprendizaje en nuestra universidad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, les doy la bienvenida para el evento, les agradezco también por esa actitud que han demostrado, que demuestran, y además incluso a pesar de que efectivamente también hay muchos docentes y que han vivido momentos muy difíciles, que les ha supuesto también reajustar
su vida cotidiana, ¿no? Que han vivido pérdidas de familiares, pérdidas cercanas, ¿no? Y a pesar de eso se han mantenido con ilusión, con esperanza y con deseo de servir a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles eso, agradecerles el trabajo que han realizado, agradecerles también el participar en estos eventos y, bueno, sin más, quedo dispuesta a escuchar también y aprender de ustedes. Muchas gracias. Micro. El micro, Carolina, tienes apagado. Muchas gracias, buenas noches con todos. Efectivamente, ¿no? Quiero compartir mi experiencia en esta de clases virtuales, ¿no? En esta época tan difícil que estamos pasando incluso en estos momentos, ¿no? Entonces voy a dar inicio a mi exposición. En este caso, primero, ¿no? Creo que debemos comprender qué es un juego de roles. Y efectivamente, ¿no? Se trata de una estrategia que permite, pues, que cada alumno, ¿no? Cada estudiante pueda representar y asumir los roles como si estuvieran en una situación real, ¿no? Experimentando diversos personajes vinculados, por supuesto, con el ejercicio profesional y con el tema que les ha tocado desarrollar. En mi caso, apliqué esta estrategia en la clase del curso de negocios internacionales, donde estamos tratando justamente los tratados de libre comercio, ¿no? En el caso puntual fue el Tratado Perú-China. ¿Qué competencias se generaron? En verdad, la enseñanza virtual, ¿no? Permite que el docente proporcione a los alumnos experiencias significativas. Y para ello, pues, utiliza una serie de estrategias, ¿no? Como es esta que les estoy mostrando, que es el juego de roles. ¿Por qué? Porque desarrolla una serie de competencias, ¿no? Como, por ejemplo, desarrollar el pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidad de síntesis, desarrollar destrezas orales, tener capacidad argumentativa. Igualmente, contamos con habilidades blandas, ¿no? Que las podemos desarrollar, como por ejemplo, habilidades de comunicación, respeto por las opiniones de la parte contraria, voluntad para llegar a consensos, confianza en sí mismos, trabajo en equipo, persuasión y gestión del tiempo. Igualmente, ¿no? Es una competencia que generamos también con esta estrategia, como es la promoción de valores. Por ejemplo, ¿no? Responsabilidad, solidaridad, puntualidad, honestidad y respeto. Igualmente, ¿no? Desarrollamos también con esta estrategia habilidades tecnológicas. Por ejemplo, trabajo colaborativo en línea, como podría ser el uso de pizarras electrónicas, de Padlet, Miro, MindMeister, ¿no? Y otras más que ellos mismos van descubriendo, ¿no? Conforme va desarrollándose la actividad. También se utilizan plataformas virtuales, como por ejemplo videoconferencias, Zoom, Meet, Teams, ¿no? Igualmente comunicación por WhatsApp celular y también una serie de presentaciones que se van utilizando a lo largo de toda esta experiencia. También nosotros, ¿no? En esta estrategia de juego de roles, utilizamos, por ejemplo, ¿no? Para estar más cerca de los alumnos, utilizamos un foro de consultas, utilizamos videollamadas, utilizamos WhatsApp también porque lo creamos en el aula, ¿no? Chat por Facebook, correo electrónico, o también trabajamos por Google Drive. Todo esto permite, pues, un acompañamiento, ¿no? En las clases asincrónicas para mejorar de esa manera la retroalimentación. En verdad, esta es una estrategia muy completa, ¿no? Porque como habrán visto, se desarrollan una serie de competencias que finalmente, pues, redundan en las potencialidades que debe tener un alumno cuando termina sus estudios. Una oportunidad de mejora de esta estrategia de juego de roles durante esta etapa de pandemia que hemos estado experimentando es que ellos mismos, ¿no? Puedan elaborar un video donde el alumno grabe su ponencia, ¿no? Para poder observar este lenguaje no verbal.
¿no? Sobre todo en este curso, como les decía, de negocios internacionales, ¿no? Que finalmente, ¿no? El poder manejar este lenguaje no verbal es algo muy valioso en el ejercicio de la profesión. Ellos mismos también se van a observar luego, ¿no? Qué hicieron, cómo lo hicieron, ¿no? Cómo se expresaron. Entonces, eso en verdad genera un ambiente de colaboración, ¿no? Al interior de todo el aula. ¿Cuáles han sido las lecciones aprendidas en este tiempo? Lo primero que se tiene que hacer, ¿no? Como docente es planificar y organizar la clase, ¿no? Y todas las actividades que se van a desarrollar tanto en clases sincrónicas como asincrónicas. Eso es sumamente importante, ¿no? Es lo primero que debe hacer un docente. Todo este tema, ¿no? Nos ayuda a despertar la creatividad en los docentes. Buscamos la mejor forma de que las herramientas tecnológicas ayuden al aprendizaje de los alumnos. De esta manera, ¿no? Eso despierta en los alumnos una serie de competencias, como por ejemplo saben buscar información, pueden contextualizar el tema, seleccionan lo más relevante, hacen contrastación, describen, argumentan y lo más valioso es que finalmente crean un nuevo saber. Esto, como les decía, ¿no? Ayuda muchísimo al perfil de egreso de los alumnos porque es una de las competencias que se generan para conseguir y llegar, ¿no? A tener un empleo, ¿no? Y ser pues elegido frente a otros postulantes, ¿no? Es una competencia valiosa. Igualmente, se puede hacer un seguimiento, ¿no? De clases asincrónicas utilizando todas las herramientas tecnológicas. Algo también que conocen los alumnos es la coevaluación, porque saben que los estudiantes van a ser evaluados también por sus compañeros, ¿no? Como les decía, ¿no? Incorporar el video, ¿no? En esta estrategia de juego de roles que muchas veces le hemos utilizado en clases presenciales ayuda muchísimo, ¿no? Porque, como repito, podemos evaluar el lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal. ¿Cuál es la conclusión a la cual llegamos? Bueno, el juego de roles es una estrategia completa, ¿no? Para la formación de los alumnos, porque involucra pues todas las áreas que ustedes habrán podido ver, ¿no? Como son el área de conocimientos, habilidades blandas, valores y tecnología. Entonces realmente se convierte pues en una estrategia muy, muy útil y yo invito, ¿no? A todos a poderla utilizar, porque en verdad, como les digo, en esta etapa en la que nos encontramos, la creatividad del docente es muy importante, ¿no? Y tenemos las herramientas como para que los alumnos se sientan también parte, ¿no? Del aprendizaje que van teniendo día a día. Ellos realmente se involucran, ¿no? En su aprendizaje utilizando todas estas herramientas que el profesor facilita. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Me siento muy honrada de socializar de la mano de mis compañeros la buena práctica titulada Innovación Educativa y Neuroeducadores con Responsabilidad Social. Para mí es un honor poder estar frente a ustedes dándoles a conocer esta buena práctica. Mi nombre es Miriam Joya y voy a iniciar esta buena práctica con lo que nos dice Víctor Frank, que tiene que ver mucho con que no hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas, en las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida. Y es maravilloso poder iniciar esta jornada con este mensaje tan bello que nos deja Víctor Frank, sobre todo en esta época. Sobre el contexto, básicamente, desde el curso de Fundamentos de la Educación Inicial se propuso el proyecto titulado Innovación Educativa y Neuroeducadores con Responsabilidad Social, en el que se enmarcan las 11 propuestas que voy a presentar, en la cual los estudiantes tuvieron la oportunidad de elaborar estas propuestas de innovación en pares, interactuaron, crearon, han explorado y han buscado buenas y mejores formas de enseñar, sobre todo nuevas. Básicamente, ellas han acudido a atender esta problemática, no solamente de estos niños en la primera infancia, sino también de padres de familia, de docentes,
y sobre todo que las estudiantes han vinculado los referentes teóricos desarrollados a lo largo del curso de Fundamentos de la Educación Inicial en primera infancia y las nuevas corrientes de pensamiento desarrolladas en el aula. Básicamente, hemos tenido que partir de dos ejes muy importantes vinculados al curso, que tienen que ver la neurociencia y la neuroeducación. Y, por supuesto, alinear las propuestas al perfil de egreso y a las líneas de investigación institucional y, sobre todo, al sílabo del curso en mención. Bien, nadie puede negar que estamos en un marco de emergencia sanitaria por el COVID. La virtualidad como medio de educación en conectividad. En medio de ello, los estudiantes han buscado muchas nuevas y mejores formas de aprender, sobre todo de superación también en lo académico y sobre todo en lo personal, que es el punto de partida para desarrollar estas propuestas. Para mí fue necesario conocer sobre las necesidades, inquietudes y expectativas de mis estudiantes, de las 22 que conforman esta buena práctica. La primera estrategia que se implementó fue la elaboración de un FODA personal, con el cual se dio inicio al proceso formativo 2022. Este sirvió mucho de insumo para detectar otras problemáticas. La segunda estrategia fue la aplicación de una encuesta a través de un formulario que permitió tener información valiosa de primera mano y conocer la realidad de sus estudiantes, que es el punto de partida para iniciar todo trabajo académico. No podemos negar que al momento de pensar en la educación superior es pensar en un reto y, ¿por qué no, en un desafío? Pasar de lo pragmático a lo epistémico dentro de esta virtualidad, acortar distancias, desarrollar la alta interacción, así como enfatizar el rol de docente como mediador de experiencias, acompañante, asesor. Esto ha llevado mucho tiempo y sin lugar a dudas sigue llevando mucho tiempo y sigue exigiendo mucho esfuerzo y mucho compromiso. En este contexto formativo, también puedo afirmar que confiar en lo que el otro puede hacer, en este caso los estudiantes, y reconocer su potencial que trae cada uno de ellos es fundamental para innovar desde la práctica educativa. Otro aspecto importante es formar al estudiante desde la competencia y centrarlo en que es capaz de elaborar propuestas innovadoras, sobre todo con el toque de responsabilidad social. Por ello, el docente debe ser crítico, reflexivo de su práctica y sobre todo que esas propuestas respondan a las necesidades. Es importante resaltar el compromiso de la Universidad Ruiz de Montoya con la formación de profesionales de la educación con corazón y vocación, comprometidos con la carrera, sobre todo con los niños a su cargo, con los estudiantes a su cargo y con un alto sentido de la responsabilidad. La propuesta formativa de la universidad empatiza mucho con la meta 4.3 del Objetivo de Desarrollo Sostenible para el 2030. Como primer eje que mencioné anteriormente, la neuroeducación actualmente está proporcionando muchas herramientas útiles al sistema educativo, principalmente para los educadores. Lo señala Mora y lo afirma que la neuroeducación es una nueva visión de enseñanza basada en el cerebro. Tomar los conocimientos de cómo funciona el cerebro es un intento de mejorar y potenciar estos procesos de aprendizaje que nos preocupan tanto a los docentes. Al mismo tiempo, no disociar este binomio tan importante, emoción y cognición. Básicamente, es así que nos preguntamos y surgen estas preguntas tan importantes y tan relevantes. ¿Por qué no potenciamos la capacidad innata en nuestros estudiantes para ser creativos? ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos contribuir a las TIC? Saber que las TIC contribuyen a fomentar la creatividad y la innovación en el desarrollo de competencias. ¿Qué aporta la neurociencia al proceso de enseñanza-aprendizaje? Y básicamente, ¿cuál es mi rol como neuroeducador? ¿Cómo se relaciona la propuesta que se va a hacer con los proyectos educativos innovadores que los estudiantes vayan a proponer? Es así que se desarrolla la buena práctica educativa en épocas de pandemia. Estas buenas prácticas y estas propuestas están alineadas y dirigidas a los niños menores de 5 años, también a los padres y a los docentes, en un contexto urbano y un contexto rural. ¿Cómo se partió para desarrollar esta buena práctica? De la siguiente manera. Primero, los estudiantes describieron la realidad problemática de cada lugar, de cada contexto. Se propuso el desarrollo de la práctica con una intervención basada en el marco teórico. Vincular al marco teórico con la buena práctica ha sido relevante para que los estudiantes
basen su propuesta en ello. Luego se ejecutaron tareas y actividades muy detalladas, muy planificadas y orientadas al logro en todo momento. Del mismo modo, se enfatizó en el trabajo colaborativo, en el trabajo colectivo, en el trabajo reflexivo, desde un enfoque permanente en la retroalimentación, muy constante, por pares, de forma individualizada, a nivel de aula, y también se absolvieron muchas preguntas y sobre todo se dieron asesorías programadas. Esto se realizó en el marco de un mes. Y aquí están las protagonistas. Las protagonistas fueron 22 estudiantes del curso de Fundamentos de la Educación Inicial. Básicamente ellas trabajaron mucho por la realización de estas buenas prácticas. Una buena práctica es Sómate a jugar. Esta práctica tiene que ver y está dirigida para niños de zona urbana y en la virtualidad. Importante, ellas han planificado a través de ello y esta buena práctica está alineada con el enfoque de la metodología de María Montessori y se llama autoaprendizaje para niños y niñas bajo el enfoque Montessori. Y es una buena práctica en la virtualidad. Han desarrollado la propuesta, han planificado, han ordenado, han recogido toda la información. En este caso, sus talleres tendrían algún costo porque tienen que sostener una plataforma virtual y esta buena práctica se daría en la virtualidad. Al final, hay logros que ver, hay objetivos y hay una planificación de clases, hay una calendarización y hay una planificación y organización. De igual forma, atendiendo a las problemáticas de la situación emocional en el marco del COVID, también hay una buena práctica basada en niños de zona urbana y a nivel presencial, llamada Programa Sanando Heridas, cómo mejorar la autoestima, neurohuellitas en acción. Las estudiantes tuvieron la oportunidad de hacer el diagnóstico real de la buena práctica, recoger testimonios, ¿por qué no? Ubicar el contexto. Esto en este caso se ubicaron en el contexto de Pueblo Libre, justo de donde queda nuestro centro laboral, y definitivamente alinearon muchos aspectos. Vieron la viabilidad y, ¿por qué no?, el objetivo básico en el que se mantendrían neurohuellitas en acción. Crearon su logotipo también y basaron su propuesta en los aportes de Antonio Damasio y César Bona. Hicieron un cronograma y plantearon logros y alcances. Luego también tuvimos... Gracias, ok. También tuvieron, en este caso, una propuesta para la alimentación balanceada dirigida a niños y niños de 5 años. Sobre todo, esta propuesta se dio el alcance para madres de familia, atacando una problemática muy importante que es la anemia. Ellas han tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico real en un contexto real y básicamente el desarrollo de la propuesta a través de un calendario de actividades y posibles logros. Muy interesante propuesta. Y al final, porque podría mostrar muchas, pero por el tiempo no se podría, el taller para promover la creatividad, como hace rato mencionaron también, que es muy importante, incidiendo en la robótica a través del uso de materiales reciclables. Y qué bonito es ver que los padres están inmersos en esta actividad, los niños también, y sobre todo esta propuesta incidió mucho en vinculado con la parte teórica de César Bona, enfoque teórico. Y básicamente lo hicieron realidad, como vemos en este video, en la que la niña está poniendo de sobremanera la elaboración del robot Catarina, que en este caso es una mariquita, y que obviamente la han ido desarrollando paso a paso. Es decir, acá el mentor, el docente como mediador, guía este aprendizaje y la niña va obteniendo resultados, va elaborando, va construyendo y en este caso tiene contacto con lo que es la elaboración, el uso de material y el acceso a la robótica a través de un dispositivo. Entonces, qué bello ver el paso a paso y sobre todo que las propuestas se hayan hecho realidad. Ellas son las 22 héroes de esta propuesta, de las cuales me siento muy orgullosa. Y básicamente, finalizando las lecciones aprendidas, pueden ser muchas, pero las sintetizo en 3. En relación a cómo aprenden mis estudiantes, he identificado que todo aprendizaje es invaluable, provechoso y enriquecedor. Sobre todo porque conocer cómo aprende el estudiante es un desafío permanente para todo docente. Esto se ha contado mucho con la apertura de las estudiantes, con el impulso día a día, sobre todo que
sepan ellas que formamos competencias para ellas y para la vida, y por supuesto en la vida profesional. Una de mis fortalezas identificadas es ser un docente estratégico desde una mirada reflexiva y crítica, un mentor de experiencias de aprendizaje, que empodera a los estudiantes a continuar. Y sobre todo, como vimos, hicieron un FOD al inicio y ellas con eso han conseguido fortalecer sus capacidades, destrezas, sus habilidades blandas, sus habilidades sociales y el trabajo colaborativo que es tan importante en esta época. Desde la experiencia vivida, se asume el reto de mejorar la propuesta didáctica trabajando en la planificación, la organización, así como la vinculación de la asignatura con entidades públicas o privadas que asuman el gran reto de albergar innovadoras y educadoras con responsabilidad social, que en este caso se hizo realidad a través de la visualización de esta propuesta. Gracias por su amable atención. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Buenas noches. Gracias a todos los participantes. Gracias, Gloria y Miriam, por compartir sus prácticas docentes. En mi caso, les voy a compartir una herramienta que he venido implementando en mis cursos para incrementar la participación de los estudiantes. Le he llamado Guía de Actividades Interactivas para Secuencias Didácticas Semanales. Durante la presentación voy a abordar los 5 elementos que nos permitieron sistematizar esta práctica. Voy a iniciar con el contexto, en el cual quiero hacer énfasis en el proceso de reflexión sobre mi práctica docente en época de pandemia, la cual inició, como han mencionado mis compañeros y colegas, el primer semestre del 2020, justamente en marzo del 2020, en el cual dedicamos un esfuerzo importante para el fortalecimiento de competencias digitales y en el cual contamos con el apoyo del equipo de educación a distancia durante todo ese proceso. Seguidamente, en el segundo semestre del 2020, dictaba mi curso en Instrumentos de Gestión Ambiental 2 y gracias al equipo de calidad educativa logramos conformar una comunidad de aprendizaje en la cual distintos docentes pudimos intercambiar experiencias docentes, reflexionar sobre nuestras prácticas en un proceso de práctica reflexiva que justamente nos permitió sistematizar estas prácticas que hoy compartimos con ustedes. Para el tema de práctica reflexiva, les recomendaría este artículo de Rebeca Nijovic, que compartimos justamente en esa experiencia, que habla muy bien sobre este proceso, porque además es un proceso continuo, permanente, ya que siempre es posible identificar oportunidades que nos permitan mejorar nuestro desempeño como docentes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis cursos, yo me baso en secuencias didácticas semanales, en las cuales incluyo actividades sincrónicas y actividades asincrónicas en el aula virtual y con el soporte de herramientas TIC. Durante este proceso es fundamental el tema de la planificación. Para este tema en particular les recomiendo este artículo de Sangra 2000, que justamente es un artículo que nos ha compartido la profesora María Alejandra del equipo de calidad educativa, muy pertinente porque justamente aborda el tema de los cambios en la educación debido a la pandemia. Ahora, la planificación no es un tema solo de los docentes, la planificación también forma parte o es necesario o es importante para los estudiantes. Y justamente ese es un tema que forma parte de la problemática que originó la herramienta que hoy les voy a compartir, ¿no? Un poco he identificado en el grupo de estudiantes que existe una, digamos, dificultad para la gestión del tiempo académico. ¿Cómo he logrado evidenciar esto? Lo he logrado evidenciar a través de la participación de los estudiantes en la secuencia didáctica. He identificado que existe
por tendencia una menor, por lo menos en mis cursos, una menor participación en la etapa de desarrollo de las secuencias didácticas, sobre todo en las actividades asincrónicas. Luego, en la etapa de cierre de las secuencias didácticas, observo nuevamente un incremento en la participación activa, sobre todo cuando esa actividad o cuando esa etapa del cierre incluye alguna evaluación sumativa. En mis cursos la evaluación es continua y formativa, pero al final de la secuencia didáctica incluyo alguna evaluación sumativa. Por lo general los estudiantes priorizan la evaluación sumativa sobre la evaluación formativa. Ahora, el indicador más importante, o considero el más importante, es el monitoreo que he hecho del avance de la participación de los estudiantes durante las actividades de la secuencia didáctica. He podido identificar, porque además intento usar algunos elementos o herramientas que me permiten participar con los estudiantes durante el proceso. Y no tanto por monitorearlos, sino porque me permite realizar retroalimentaciones oportunas y de esa manera he logrado evidenciar que por lo general existe una tendencia en la cual los estudiantes participan justamente o muy cercano a la fecha límite de la entrega de los productos, ¿no? Del producto final. Una herramienta que me ha permitido favorecer la gestión del tiempo de los estudiantes y también incrementar su participación activa es justamente esta herramienta que hoy les quiero compartir, que es la guía de actividades interactivas para secuencias didácticas semanales. Ahora, además de estos dos elementos o beneficios que nos ofrece esta herramienta, el hecho de que la guía de actividades sea el primer material didáctico que los estudiantes reciben al iniciar la secuencia didáctica, también me ha permitido evidenciar una mayor autonomía por parte de los estudiantes para realizar las actividades de la secuencia didáctica. Esta autonomía que además forma parte de una de las competencias fundamentales para que el estudiante asuma el rol protagónico en su proceso de formación y que es parte de nuestro modelo educativo en la universidad, incluso un paradigma pedagógico de la universidad. Entonces, me parece que es un punto importante. El otro elemento es el de motivación, que lo voy a mostrar más adelante, con algunos elementos que forman parte de la guía. Y el otro beneficio es que me ha permitido una retroalimentación oportuna. Algunos de los elementos que forman parte de esta guía de actividades interactivas que me permite cumplir con los beneficios que les he mencionado anteriormente son los siguientes. Evidentemente, cada guía dependerá de la semana, de la asignatura, de la profesión, de muchos elementos, pero hay algunos aspectos generales que puede incluir la guía y que en mi caso he utilizado y me ha generado resultados favorables. Por ejemplo, incluir una breve actividad lúdica relacionada con los conceptos teóricos del tema anterior. Luego, un video sobre el marco conceptual del tema correspondiente a la semana. Preferiblemente si ese video es una autograbación, porque así seleccionamos los conceptos claves. Algo que no he mencionado en el video, pero me parece importante, es incluir la agenda de la clase en vivo, porque de esa manera también incrementamos la participación de los estudiantes en la actividad sincrónica. Les mencionaba anteriormente que hay una parte de motivación. Esa motivación la podemos generar incluyendo en la guía de actividades algunos enlaces relacionados con noticias o documentos que relacionen el tema que estamos dictando con algún contexto actual. En estos momentos usamos mucho el tema de la pandemia dentro de nuestras estrategias o actividades. También puede ser algunos elementos vinculados directamente con el perfil del egresado, como mencionaba mi colega anteriormente, para que se conecten un poco con algunas realidades que los motiven a participar. Como toda guía de actividades, incluye indicaciones y recomendaciones. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que en este caso esas indicaciones y recomendaciones, como es una guía interactiva, incluyen enlaces directos a las herramientas para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de hacer una interacción preliminar con las actividades que se van a desarrollar, y eso también les va a brindar un mejor alcance del tiempo que tienen que invertir para desarrollar las actividades. Con relación a los tiempos, por lo general incluimos tiempos
en las guías de actividades o incluimos fechas, las fechas para las entregas de tareas. Yo he preferido, luego de esta experiencia y de identificar estos elementos que les mencioné en el planteamiento del problema, incluir distintas fechas vinculadas al proceso de la secuencia didáctica para tener oportunidad de hacer una retroalimentación en el proceso y no que el estudiante tenga como única fecha la entrega del producto final. Finalmente, otro elemento que incluye las guías y que puede resultar favorable es el de los criterios de evaluación, sobre todo cuando tenemos evaluaciones sumativas. En ese proceso de que el estudiante asuma la autonomía del proceso, también es importante que ellos conozcan cuáles son los criterios que se van a usar. Puede ser lista de cotejo, rúbrica o cualquier instrumento, pero es importante que lo conozcan. Y finalmente, las recomendaciones bibliográficas puntuales. Esta guía de actividades yo la realizo a través de una herramienta que se llama Genially, que seguramente ustedes ya la conocen, pero es una herramienta muy versátil y muy fácil de usar. Les voy a presentar brevemente un ejemplo que fue justamente una de las guías que apliqué en la semana en la cual estaba sistematizando la práctica que hoy estoy compartiendo. Fíjense que es una guía interactiva en la cual los estudiantes pueden revisar un poco las actividades. Antes de las actividades, como les mencioné, se pueden incluir algunas consultas, incluso pueden ser juegos. Sí. Ya, perfecto. Ya con esto, para mostrar rápidamente, esta herramienta además ofrece la oportunidad de ofrecerle a los estudiantes retroalimentación automática. Luego de revisar la guía de actividades, los estudiantes se pueden encontrar ya con las actividades correspondientes a la secuencia didáctica. Como les he mencionado, la guía ofrece la oportunidad de incluir elementos como videos, enlaces externos. En este caso, yo recomiendo y he usado, me ha resultado favorable, el realizar autograbaciones e incluirlas en la guía como un elemento o como una herramienta en la cual los estudiantes pueden ya conocer previamente el tema, porque también me pasaba que los estudiantes esperaban a la clase en vivo para comenzar a avanzar con las actividades. De esta manera los estudiantes ya tienen un conocimiento previo y además algunos elementos que pueden revisar directamente en la guía sin necesidad de buscar distintos elementos, sino que todo está concentrado en el mismo objeto virtual y de esa manera conocer de qué se trata el tema y la clase que se va a realizar en vivo. Eso ayuda a incrementar la participación. Además, se pueden incluir otras herramientas. En este caso, usé una herramienta de Microsoft, Sway, que permite, en el cual se puede compartir información. De hecho, en este caso hay pues algunas respuestas, está allí cargando, pero participación de los estudiantes en estas herramientas, ¿no? Vemos que permite hacer algunas actividades preliminares. Incluso se pueden conformar equipos, incluir enlaces externos para que los estudiantes también revisen material que necesitan en las secuencias didácticas, etcétera, ¿ya? Finalmente, en este caso se trataba de una simulación de un proyecto en las comunidades en las cuales se encontraban los estudiantes, y justamente recuerdo que en ese momento nos encontrábamos en una semana en la cual no se podía salir de las casas, y una de las primeras etapas de la simulación del proyecto, en el cual ellos iban a identificar impactos potenciales de un proyecto a través de un instrumento de gestión ambiental que se llama Estudios de Impacto Ambiental, ellos realizaban una caracterización ambiental desde una ventana de sus casas, ¿no? Incluyendo elementos físico-naturales, biológicos y socioeconómicos. Pero bueno, no quiero detenerme en hablar del tema de la clase, sino un poco que presentar pues lo que significó esta semana y el uso de esta herramienta para que los estudiantes pudieran participar. Luego, como les mencionaba, se presentaban distintas fechas, las fechas para que los estudiantes pudieran hacer sus aportes y los distintos enlaces a el documento compartido que usábamos para presentar los resultados, un libro recomendado para este tema, los criterios de evaluación,
etcétera, ¿no? Otra digamos, de los aportes de esta aplicación del Genially es que permite incluirlo en el aula virtual sin necesidad de que el estudiante tenga que ver la información o descargarla, sino que es posible que los estudiantes revisen, fíjense que estamos dentro del aula virtual, esto ya es un curso de este semestre, y pueden revisar su guía de actividades directamente con otras herramientas que usemos del aula virtual. De hecho, pues la próxima semana que tenemos la evaluación parcial, en la cual los estudiantes de mi grupo van a realizar una evaluación que tiene dos componentes, un póster académico y un examen. En la guía de actividades pues cuentan con la información de los resultados que usamos para poder desarrollar el póster, que en este caso es un Excel porque incluye algunos elementos cuantitativos, el formato para el póster y los criterios de evaluación. Bueno, voy a pasar a presentarles un poco las lecciones aprendidas para no pasarme de tiempo. A ver, en las lecciones aprendidas quisiera mencionar que esta herramienta me ha permitido mejorar la participación de los estudiantes, me ha permitido tener la oportunidad de hacer una retroalimentación oportuna, he sentido una mayor motivación de los estudiantes desde el inicio de la secuencia didáctica y considero que aún falta trabajar el tema de la gestión del tiempo. No me siento satisfecho con este tema. Pienso que una oportunidad de mejora podría ser incluir en el cronograma de la guía de actividades interactivas algunas herramientas online para facilitar la gestión del tiempo de los estudiantes. Finalmente, quiero hacer una breve reflexión sobre lo valioso que ha sido esta experiencia de compartir nuestras prácticas docentes con otros colegas sobre el proceso de reflexionar sobre nuestras prácticas. Considero que esta conformación de comunidad de aprendizaje de los docentes es una valiosa oportunidad para lo que les mencionaba al inicio de la presentación, una oportunidad para la mejora continua. Muchas gracias. Y vamos a ir compartiendo, buenas tardes, voy a ir compartiendo algunos comentarios. Isabel nos pregunta a Gloria y a Miriam que le parece muy interesante el tema de la coevaluación y la autoevaluación, cuál es su opinión de ella y qué competencias les parece que desarrolla, cuál es su experiencia. Y hay por aquí otro comentario que es para Daniel, si no me equivoco, hay un comentario de Jonathan para Miriam, que considere escribir un artículo académico sobre la experiencia presentada. Y Rosario le pregunta a Daniel, ¿el cronograma de actividades, tiempos y fechas no generan la sensación de recarga? Voy comentando. Patricia nos dice, un elemento común a compartir de buenas prácticas es la práctica docente reflexiva. Así es que Daniel habló de la importancia de reflexionar sobre la práctica. Adelante, les dejo la palabra mientras que los compañeros van compartiendo sus inquietudes y comentarios por el chat. Pueden ir respondiendo. Bueno, sí, voy a repetir la coevaluación, ¿no?, que yo justamente he citado. Es un proceso de evaluación, ¿no?, en donde los mismos alumnos de clase son los que se evalúan entre sí, ¿no? Entonces, es un proceso de evaluación entre pares, ¿no? Se da y se recibe retroalimentación en el mismo momento que se está haciendo esta coevaluación, y esto pues permite, ¿no?, que los alumnos evalúen, ¿no?, lo hecho por sus compañeros. Entonces, eso realmente es muy valioso, ¿no? Ese es digamos, un potencial que tiene, ¿no?, poder realizar este tipo de actividades. En la evaluación, en cambio, pues es el mismo docente el que utiliza una serie de instrumentos para poder evaluar a sus alumnos, ¿no? Para esto, yo recomiendo, ¿no?, elaborar una rúbrica para que los mismos alumnos conozcan cuáles son los criterios que utiliza el docente para evaluarlos. Entonces, en función a el producto que uno quisiera, que espera, ¿no?, de sus alumnos, entonces, en base a ello es que se elabora la rúbrica. Y esta rúbrica
se muestra a los alumnos antes de la evaluación para que ellos conozcan cuáles son los criterios, ¿no?, que va a adoptar el docente al momento de calificar. Gracias. Bien, gracias María Alejandra. Sí, con relación a la consulta de la profesora Rosario sobre el cronograma de actividades, digamos que la finalidad de incluir distintas fechas es que los estudiantes no tengan solo la fecha de la entrega final del producto, ¿no? El aula virtual les ofrece notificación sobre la fecha de entrega del producto, pero en la guía de actividades podemos incluir unas fechas previas dentro de la secuencia didáctica para propiciar la retroalimentación efectiva. Algunas herramientas que se podrían usar, hay herramientas básicas como pueden ser agendas, cronogramas, que los estudiantes puedan manejar. Existen incluso otras herramientas o software como Trello, Asana. Dentro de Microsoft Office 365, que tenemos una que puede resultar interesante, que es la de Planner, que se integra con Teams, ¿no? Ahora, estas herramientas son para que los estudiantes gestionen su tiempo, ¿no? No necesariamente para integrarlas a la actividad de la asignatura, porque ellos no necesariamente necesitan gestionar el tiempo de la asignatura, sino de todas las asignaturas y de todas sus actividades. Esa ha sido la razón por la cual he considerado incluir distintas fechas dentro del cronograma. Gracias, Daniel. Muy bien, no tenemos más comentarios para este primer bloque. Podemos seguir avanzando, Carolina. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, acá está lo mío. Bueno. ¿Lo ven ya? ¿Sí? Perfecto, bueno, gracias, María Alejandra. Bueno, en verdad lo que yo quiero exponerles fue más que nada un problema y no necesariamente el desarrollo de una clase o una forma de llevar un curso. Bueno, ¿por qué? Porque en verdad yo tenía cierta formación en educación virtual, había llevado cursos, incluso tenía un diplomado sobre educación virtual, pero en verdad era de hace muchos años y yo creía que nunca iba a utilizar esos conocimientos, de tal manera que casi ya no me acordaba de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, llegó la pandemia y había que actuar, responder y traté de hacerlo, creo que lo sigo haciendo, pero en verdad sí yo tuve muchos problemas, ¿no? No tanto por, digamos, los recursos virtuales, porque los entendía, quizá trasladar el contenido teórico de mi curso, que es un curso además considerado por la malla curricular como teórico, que es el curso de sociología, ¿no? Que no tiene nada de horas de práctica y nada de esas cosas. Entonces, para mí también fue un esfuerzo, digamos, trasladar esos contenidos a espacios educativos que pudieran virtualizarse. Entonces, fue como una especie de doble aprendizaje sobre la marcha. El mío primero y posteriormente trasladar ese conocimiento que yo ya estaba adquiriendo, que enfatizaba en el traslado de conocimiento teórico a un conocimiento virtualizable, pero además eso llevarlo a las diferentes herramientas que tenía el aula virtual. Entonces, no sé, diría que fue una triple acción que tuve que desarrollar, que fue la de transformar mi curso a contenidos más prácticos, ¿no? También afianzar mi conocimiento en el aula virtual y en algún otro elemento que me permitiera llegar al objetivo y llegar a los alumnos, ¿no? Bueno, entonces es por eso que con este trabajo que iniciamos con María Alejandra y todo su equipo,
finalmente tuvo mi experiencia ha tenido este título, ¿no? Despejando temores, reforzando esfuerzos, que quizá no lo aplico tanto, o sí, en relación con mis alumnos también, pero en verdad se aplica más a mí primero. Bueno, entonces una de las primeras cosas que quisiera compartirles es que, bueno, el contexto que a mí, que digamos yo afronté, como muchos de ustedes, es la experiencia de 2022, el curso de Sociología, que yo tengo generalmente muchos alumnos. En el curso de 2021-1, por ejemplo, tengo 45 alumnos. Y siempre en la presencial también he tenido muchos alumnos. Bueno, entonces para mí realmente tener tal cantidad de alumnos y pasar, digamos, toda esta problemática que les he explicado, era otro reto más, ¿no? Bueno, felizmente que aprendí que en el aula virtual se puede trabajar a través de grupos, ¿no? Y entonces la primera estrategia fue dividirlos, ¿no? Es algo de divide y vencerás, ¿no? En 16 grupos con 3 integrantes, y gracias a Dios alcanzó la alternancia de género, ¿no? Logré tener 16 grupos constituidos ya sea por 2 varones y una señorita, o también 2 señoritas y un varón. Bueno, eso estuvo bueno, pude hacerlo, cada uno de ellos se ponía un grupo, ponía un nombre a su grupo, ¿no? Y eso percibí que les gustaba, porque les dejé libertad a que colocaran los nombres que a ellos querían. Nada de nombres griegos, salvo uno que sugerí yo, pero después todos fueron nombres que ellos eligieron. Bueno, el problema en sí empieza para mí cuando la universidad determina que hay que pasar de la herramienta Zoom a la herramienta Teams. Yo que todavía no terminaba de explorar y explotar todas las herramientas del Zoom, tenía que pasar a la otra herramienta que era Teams. Bueno, para mí supuso, como ya les comenté, ¿no?, una serie de inconvenientes técnicos y de conectividad. Muy posteriormente, es decir, ya recién en este año, me estoy adelantando cronológicamente, me enteré por una, digamos, incursión a distancia que hizo el Departamento de Sistemas de la universidad, ¿no? Despejaron mi duda. Yo no tenía problemas de conectividad ni técnicos en relación a mi computador, sino que yo había descargado la aplicación de Teams para celulares y no para laptops. Ese era el gran problema, pero en el 2022 no lo sabía. Y eso me generaba, pues, problemas con los chicos porque veían mi imagen, no me escuchaban un eco, se fastidiaban. Bueno, yo también me fastidiaba con ellos, ¿no? Porque había momentos en que parece que la clase fluía, especialmente las sincrónicas, pero otras veces que no. Definitivamente no. Y entonces un poco como que todos nos crispábamos, ¿no? Bueno, pero también empecé a notar que muchos alumnos no conocían, y me parece que hasta le tenían un cierto rechazo a la plataforma Moodle en el aula virtual. Preferían, o alguna vez me lo sugirieron, utilizar alguna otra, digamos, herramienta, ¿no? O una red social. Bueno, yo en verdad no acepté tener otra herramienta virtual y les dije, no, tenemos que ingresar al aula virtual y utilizar la plataforma Moodle, porque es la que nos garantiza, bueno, primero porque es la que la universidad requiere, y segundo porque es la que nos garantiza que todas las interacciones que hagamos quedan registradas. Y eso para mí siempre es muy importante, tanto para el alumno como para el profesor, ¿no? Bien, entonces ese fue el problema que tenía que que solucionar. Entonces, bueno, yo tenía que usar Teams, porque hubo un momento también que con mis alumnos propusimos al área, digamos, correspondiente, seguir con la plataforma Zoom, pero nos dijeron que no, que era mejor seguir con Teams. Bueno, entonces ante ello, me dije a mí misma y nos dijimos pues con los alumnos, ¿no? Bueno, tenemos que hacerlo y vamos a aprender. Tuve muchos alumnos que conocían también o ya se estaban, digamos,
tomando baños de inmersión con la plataforma Teams, y mucho, ¿no? Y entonces esa experiencia de que el profesor es ayudado y aprendido o enseñado, perdón, por los alumnos, se iba haciendo cada vez pues más patente, ¿no? Bueno, entonces este problemilla, en base también a unos informes, a unos links, a algún material que evidentemente mandaba la Oficina de Calidad Educativa, todos los que se encargan de la virtualidad en la Ruiz, enviaron alguna bibliografía, ¿no? Que me sirvió de mucho, leí algunas de ellas y bueno, rescaté por lo menos algunas cosas. La primera de ellas es que el profesor, ante cualquier problema, ya sea de conectividad, de algún tecnicismo, cualquier cosa, algún rechazo de algún alumno por alguna razón, no debería perder la dimensión comunicativa, ¿no?, con sus alumnos, y que de todas maneras tenía que hacer viabilizar esta dimensión comunicativa a través de herramientas virtuales. Bueno, eso se me quedó a mí y dije, no, yo no voy a perder acá y tampoco mis alumnos van a perder. Entonces, en base a esos informes de enfatizar la dimensión comunicativa, ¿no?, ahí en el cuestionario, en la herramienta cuestionario, un valioso aliado, ¿no?, o aliada en este caso, porque evidentemente la herramienta cuestionario proporciona una retroalimentación inmediata, que es lo que finalmente me parece a mí que los chicos siempre reclaman, porque es una manera de hablarles, ¿no?, en relación a esta dimensión comunicativa, pero eso es hablarles por lo que están haciendo, por lo que están aprendiendo y por lo que son evaluados, porque claramente, no, creo que un profesor, el que me precedió, decía, bueno, siempre los alumnos tienen mucho interior, las evaluaciones sumativas, sí, pues siempre están interesados en su nota, en que les digan cómo hicieron, si no hicieron, qué les faltó, profesora. Entonces, eso es comunicación, ¿no? Claro, puede parecer muy evidente, pero hay momentos en que a veces los profesores que hemos seguido toda nuestra práctica docente a través de la presencialidad, no sé, yo advertí que a veces la presencia solo del profesor como que calma a los alumnos, pero cuando no lo ven, y es más, nos fallaban las clases sincrónicas, encima no me veían, ¿no?, y ni me escuchaban, y entonces era fundamental retroalimentarlos. Entonces yo hallé en esa herramienta pues un importante aliada. Bueno, en base a esta dimensión comunicativa también aprendí que había que construir conocimientos empáticos. Entonces estas dos palabras pueden rechazarse lógicamente, pero no, en la práctica pueden tener una conjunción, ¿no? Conocimiento generalmente habla de una cuestión un poco, no sé, racional, qué sé yo, y lo empático tiene que ver con algo de emotividad, algún tipo de sentimiento. Entonces, había que unir las dos cosas. Entonces, ¿qué significaba, leí yo de un profesor de la Universidad Católica de Chile, un conocimiento empático? Que tenía yo necesariamente que traducir un vocabulario encriptado de la ciencia, en este caso que yo manejo, a un vocabulario más simple. Y claro, a veces eso también es bien fácil decirlo, pero igual, a veces lo que a un profesor le puede parecer una cuestión simple, a un alumno igual le puede parecer un poco complicado. Entonces ahí realmente también aproveché mucho el apoyo que proporcionó la Oficina de Educación Virtual, porque nos enseñaron a hacer los OVAs, ¿no?, los objetos virtuales de aprendizaje. Y claro, en mi experiencia, un objeto virtual de aprendizaje, en verdad, visualmente, ¿no?, animadamente, concentra eso que me quería enseñar ese profesor de la Universidad Católica, un conocimiento empático. Entonces, yo lo que quisiera ir señalando es que yo aprendía, pero aprendía con mis alumnos, ¿no? Y eso para mí ha significado realmente
un crecimiento, ¿no? Un crecimiento, porque la primera que despejó temores fui yo. Bueno, la solución del problema está ligado a lo que mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Y entonces, claro, además de usar el cuestionario y además de recibir el apoyo de esta oficina encargada de la virtualidad en la Ruiz, ¿no? La idea de las OVAs y su importancia. Pero también era evidente, digo yo ahí, que el tiempo iba avanzando y ciertamente yo me demoraba para hacer objetos virtuales de aprendizaje, ¿no? El tiempo me consumía. Entonces, bueno, fui encontrando que, o quería ir evitando que los alumnos se sintieran frustrados y notaba yo pues que cada sesión sincrónica era una especie de castigo, ¿no? Porque nos escuchábamos 10 minutos, después no me escuchaban, después aparecían 3 minutos que me escuchaban. Era una cosa horrorosa, ¿no? Entonces opté por recurrir al Padlet y al audio y empecé a grabarles las clases, les hacía una clase grabada, llevé algunos talleres sobre audición y sobre impostación de voz, y traté de hacer todas mis clases, hacerles un audio. Entonces, sí, la clase sincrónica nos hallaba, ¿sí? ¿Alguien habló? Ya acabo, sí, gracias, ¿no? Entonces, bueno, utilicé pues todos los recursos del Padlet, ¿no? Que es una herramienta de aprendizaje virtual que permite audio, video, fotos, subidas de archivo, y además con un atractivo fondo visual. Y ciertamente estos atractivos fondos visuales es lo que a los chicos les encanta, ¿no? Y entonces escuché medios como, profesora, qué bonito, o sea, como que entendían, creo yo, que ese fondo atractivo, animado que les proporcionaba el Padlet y además escuchaba mi voz, era algo que con el cual ellos se sentían como rodeados, como aupados, ¿no? En un entorno que podía ser simpático para ellos. Además también mi delegada me confesó que había descargado ese audio y lo había trasladado al WhatsApp, una cosa así habían hecho, y entonces algunos me decían, profesora, la clase yo la escucho cuando estoy haciendo algo en mi casa. Bueno, ya ahí esto para mí fue pues una experiencia muy gratificante que ellos me contaran esto, ¿no? Bueno, para estas grabaciones, además del Padlet, utilicé el Audacity y el podcast, pues, ¿no? Bueno, ahí reconozco en ese último punto, ¿no? El apoyo de la Oficina de Educación Virtual, ¿no? Que fue fundamental para mí, porque ellos también para mí fueron una especie de apoyo empático, pues, ¿no? O sea que lo que a mí me sucedió con ellos, yo traté de trasladarlo también a mis alumnos. Bueno, los aprendizajes creo que pueden sintetizarse 3, ¿no? Y yo percibo y sigo en este semestre, ¿no? Y voy tratando de encontrar esto mismo que me pasó en la experiencia pasada, que los estudiantes gustan percibir que los profesores no solo transmiten conocimiento, sino que manifiestan acciones empáticas para con ellos, acciones concretas, ¿no? Lo que en estas circunstancias, evidentemente las circunstancias de pandemia y la educación virtual, ¿no? Debe evidenciarse con el uso de instrumentos cercanos que ellos puedan manejar. Importa potenciar la autonomía de los estudiantes para el aprendizaje colaborativo y significativo. Bueno, eso es ya una cuestión, casi un axioma dentro de la educación virtual. Y finalmente resalto que las circunstancias que estamos viviendo generan ansiedad y estrés en los alumnos, por lo que los profesores debemos estar alertas en despejar sus dudas a través de creación de espacios comunicativos virtuales, así como una retroalimentación inmediata e instrucciones claras y precisas. Sí, porque eso es algo también fundamental. Los chicos a veces leen los mensajes, las etiquetas en el aula virtual, pero a veces siempre hay que afinar el tema instruccional, porque a veces o uno usa palabras que ellos no captan totalmente, o también uno muchas veces no comete errores sintácticos, de tal manera que a veces hay cosas que quedan aquí. Bueno, muchísimas gracias.
Tal? Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien y me ven o todavía no? Muy bien, muy bien, muy bien. Súper, denme un segundito, cosa que les comparto en mi PPT. ¿Ahí lo pueden ver o todavía no? Ya. Perfecto. Sí, ya lo. Se ve, vamos ahí. Bueno, primero buenas noches. Como ya les ha comentado Caro, mi presentación se titula El ciclo de la vida, mirados desde las artes y la producción creativa. Vamos primero a contextualizar un poco la práctica. Se enfoca en el curso de Ciclo Vital 2 y propone básicamente analizar y comprender los fundamentos biopsicosociales, pero también contextuales del desarrollo humano, ofreciendo una perspectiva integral y multidimensional de los ciclos de la vida que van a ir desde la adolescencia hasta la muerte. En Ciclo Vital 1 trabaja un poco hasta de la niñez hasta la adolescencia, y Ciclo Vital 2 es como este curso que viene a complementar el ciclo de la vida. Como un segundo punto contextual, tenemos que es un grupo conformado de 23 estudiantes. Ahorita me estoy refiriendo al ciclo 2022. Y la mayoría son de educación o de psicología. Se divide un poco a veces mitad y mitad, suele ser así la distribución de carreras, y que en general cursaban el cuarto y sexto ciclo, con algunas excepciones de grado. Y como un tercer punto contextual, tengamos en cuenta de que la práctica que voy a comentarles el día de hoy es un examen final. Y es un examen final que tiene por consigna el ser un producto creativo. Ya en un momento vamos a profundizar en lo cual nos estamos refiriendo a eso, pero antes de dejar el contexto de lado, me gustaría hacer esta acotación de que la presentación de este examen final se dio 2 semanas después de las marchas del 9 al 17 de noviembre. Entonces va a ser muy interesante ver cómo en estas distintas expresiones artísticas se ve plasmado un poco esta variable contextual. Va a ser muy interesante conservar este dato para más adelante. Problematicemos ahora un poco la práctica. En un inicio, la actividad como fin de ciclo de este curso estaba como enfocada en hacer un examen escrito. Esa es una también de las variables contextuales que nos tocó, ¿no? Que comentaba Milagros, la adaptación a este contexto virtual. Entonces se priorizaba primero los conocimientos teóricos, como el saber reportar, el hacer un ensayo. El curso consta de 3 tipos de trabajo: los ensayos, los trabajos de investigación, y esta nueva propuesta como mucho más desde la experiencia estética, de lo artístico. Como segundo tema de problematización, tenemos que justo esta práctica se propone desarrollar el curso desde un proceso de integración entre aspectos técnicos y académicos y la experiencia significativa. Ese es un poco el pilar de esta práctica, ¿no? No solo quedarnos con esta cuestión mucho más teórica, académica, mucho más como de cajón, mucho más escrita, y darle paso a justamente involucrar los afectos, ¿no? En involucrar la experiencia significativa de los estudiantes dentro de su propia formación. Y como reto fundamental nos encontramos que el diseñar una propuesta que sea viable en un contexto de educación remota. Entonces acá se añade un poco más de esta variable contextual de, ok, tenemos que hacer una experiencia que sea significativa y muy personal, que involucre cierto grado de vulnerabilidad de los y las estudiantes, pero en un contexto que implica interconectarnos virtualmente a través de una fría pantalla. Entonces se presentó un poco también este reto de por medio. En el marco de este trabajo, enfocado en las artes muy diversas entre ellas, se ha permitido jugar. Eso es clave. Se ha permitido el juego y hacer explícitos los aprendizajes significativos del curso. Como vamos a ver un poco más adelante, en sus productos creativos no solo se ve expuesta partes de la teoría que hemos podido trabajar y las referencias que hemos podido utilizar, sino también principalmente el juego, que es la característica principal del arte. Y como un tercer o quinto último punto de problematización, es el lidiar con los distintos afectos que emergen frente a una crisis. Como vamos a ver al final de esta presentación, en sus productos creativos no solo se va a hacer explícito el proceso de aprendizaje de los ciclos de la vida desde la adolescencia hasta la muerte, sino también el proceso particular que pueden estar atravesando estos estudiantes, así como el proceso contextual que pueden estar atravesando. No solo vamos a ver el confinamiento de COVID-19 en sus trabajos, sino también esta particularidad de las marchas de noviembre.
Como la descripción de la práctica, bueno, lo primero es que el desarrollo de esta práctica permitió que los estudiantes exploren el ciclo de la vida desde los procesos artísticos creativos. Había estudiantes que escogían la pintura, otros la poesía, otros los cuentos cortos de ficción, y uno en particular que vamos a solo ver una captura de pantalla, que es un mini documental de casi media hora. Es sorprendente. Para este fin se propuso que los estudiantes busquen una experiencia vinculada al contexto que les rodea. Recordemos que no solo es la presentación del trabajo, sino es todo el acompañamiento de casi un mes previo a la presentación final. Entonces son una serie de asesorías en las cuales vamos profundizando un poco en la experiencia personal de esos estudiantes. Recordemos que son en su mayoría estudiantes de psicología y pedagogía, educación, para lo cual a lo largo de su carrera se van a encontrar con distintas situaciones que las van a obligar a poner en juego sus propios afectos. Entonces conviene desarrollarlos desde pregrado. Esto incluye explorar en sus historias familiares, como vamos a ver más adelante, y en los vínculos amicales más cercanos. Finalmente, la experiencia de exploración pasó a la acción en base a un producto creativo. La consigna final del trabajo era una parte en la cual en una cara puedan explicar de manera escrita cuál es su propuesta, si es un poema, poner que va a ser poesía, y un poco cuál es el sentido que están tomando, para lo cual se les pidió que tomen ciertos conceptos que hemos trabajado en clase, como las crisis de adolescencia en Carvajal, que es un autor que hemos trabajado, el enamoramiento según Steinberg, o las tribus urbanas según Silvia Tubert. Son distintos conceptos que han podido integrar en sus presentaciones, y bajo esta consigna que es el producto creativo. Finalmente, como descripción de esta práctica, un aspecto bien importante es que estos productos se gestaron desde una actitud contemplativa, pero, y este condicional es importante, sostenida por enfoques teóricos, priorizados obviamente por los estudiantes. Los estudiantes escogían los conceptos que iban a utilizar para representarlos en esta presentación artística, este producto creativo, perdón. Entonces, tenemos estos distintos, este abanico de posibilidades que podían presentar. Hubo estudiantes que escogieron la poesía, porque quizás la sentían mucho más afín. Hubieron 3 estudiantes que hicieron canciones. Primero fue muy divertido hacer este proceso de construcción de la letra y que tenga sentido con los conceptos que habían escogido. Y luego invitarles e impulsarles también a grabarse, ¿no? O sea, grabar ellos mismos un audio con la misma letra que habían escrito. Dicho sea de paso, todos hicieron este paso, ¿no? Este paso de no solo involucrar lo teórico, sino también involucrar aspectos mucho más personales, que me parece lo más rico de esta práctica. Hubo poesía, cuentos, collage, dibujo, pintura, un mural, tuvimos también un bonito mural, 3 canciones, un mini documental y un árbol genealógico. Bueno, aquí está el link que pueden acceder cuando puedan tener tiempo, si los dejamos. Y pasemos ahora rápidamente a las lecciones aprendidas. Yo he identificado 2 tipos de lecciones en base a la sistematización de esta práctica. Los primeros son grupales, que giran en torno al concepto de enseñaje como una práctica bilateral entre docentes y estudiantes. Esto es algo que incluso lo comentó también la profesora Varela hace un momento, ¿no? Esta especie de espacio de discusión horizontal que tiene que crearse para que el aprendizaje no solo vaya en una vía de nosotros como docentes inculcar conocimientos, sino también aprender en el mismo proceso que estamos enseñando. Esto, según Bleger, si no estoy mal, se llama enseñaje. Otra lección muy importante ha sido la posibilidad de vincular los conocimientos teóricos, conceptuales y académicos con aprendizajes experienciales. Vivir la experiencia de un producto creativo involucra dejar algo de la piel dentro de ese trabajo. No solo con los conocimientos teóricos, mucho más racionales, conceptuales y académicos que podamos tener, sino dejando el alma en el producto. Y como última lección grupal, está la posibilidad de involucrar el afecto en la práctica educativa como medio para alcanzar el aprendizaje significativo. Nosotros como educadores a veces nos ponemos o nos suelen poner en una situación como vertical, de cierta ventaja o cierto poseedor del conocimiento, como si tuviéramos algo tangible entre las manos. Cuando en realidad, en mi experiencia y gracias a la sistematización de esta experiencia en particular, he notado que el dejar o involucrar el afecto en estos beneficiosos, como vamos a ver. Y por otro lado, las lecciones personales, que esta sí es un poco mi parte más egoísta, que son yo que me he llevado también de esta experiencia, ¿no?
Lo primero es esta fortaleza que identifico en mi práctica docente en particular, que me sitúa siempre en el aquí y en la ahora en cada clase. Todas las clases son únicas y irrepetibles. Nunca vas a poder tener una clase igual a otra, a pesar de que los contenidos sean los mismos, porque a mí me gusta siempre pensar que la otra mitad de la clase está en la cancha de los estudiantes, que es qué tanto ellos puedan aportar con sus comentarios, con sus propias experiencias. Y eso es enfocarnos en el aquí y el ahora en cada clase. Segundo, es el tener cierta flexibilidad en los procesos de aprendizaje. Cada persona tiene un proceso particular de aprendizaje. Una persona puede aprender mejor haciendo un poema y otra puede aprender mejor quemándose las pestañas en una lectura. Son distintas maneras en las que tenemos que entender que los seres humanos aprendemos el conocimiento. Tercero, poder conocer de cerca a cada estudiante. Y esto ha sido muy rico experimentarlo en las asesorías individuales, que es, ok, sentémonos a conversar cuáles son tus intereses y qué cosa de tu interés particular quieres vincularlo con esos aprendizajes teóricos que has obtenido. Tercero, y probablemente más importante, que es revalorar el potencial sintetizador de las artes. Las artes muchas veces juegan con esta cuestión mucho más inconsciente, que es poder sintetizar en un pequeño producto distintas experiencias que hemos podido adquirir, sea desde la conciencia o la inconsciencia. Y por último, esta formación de psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, sensibles a sus afectos y en lo que les rodea, que es un poco la lección personal que me llevo. ¿Qué mejorar? Ya para ir cerrando un poco. Primero, ajustar aspectos como la consigna inicial para el desarrollo del trabajo y la rúbrica de calificación final. Como se trata de arte, poner cierta rúbrica o aspectos más cuadriculados resulta sumamente difícil. Y como mejora de esta práctica, considero que darle vueltas a esto, a qué cosas podríamos calificar dentro de una práctica mucho más simbólica como el arte, está como para darle vueltas. Esto me lleva también a querer aplicar este enfoque a otros cursos, ¿no? Quizá no como una evaluación final de repente, sino vincularlo con una actividad que permita al grupo entrar con sus experiencias afectivas, cómo se están sintiendo. En esta línea pienso que el arte es una buena vía de catalización, una vía catalizadora de procesos y experiencias de aprendizaje significativos. Ya para ir terminando, son estas dos conclusiones importantes que yo me llevo en la cabeza. Lo primero es que transformarse y transformar a los demás parte de la aceptación y el interjuego de los afectos, jugar juntos con cómo nos estamos sintiendo y las emociones que transitan por nosotros. Y segundo, y probablemente más importante aún, que educar desde el afecto implica afectar a los demás, que es lo que se experimenta primero, pero también sentirse afectado por ellos. Dejarse afectar por los estudiantes que también son personas y también sienten un montón de cosas. Y esto es enseñar para sentirse y sentir a quienes nos rodean. Y con eso doy por finalizada mi presentación, no sin antes compartirles algunos de los productos creativos. De hecho, me ha dado mucha alegría ver que hay algunas de mis estudiantes que están presentes. No se preocupen, es totalmente anónimo, pero sí me gustaría que si ven su trabajo sientan ese pequeño regocijo. Este es un primer anexo que es un árbol de la vida, que esta persona lo quiso enfocar en dos aspectos, ¿no? Un acercamiento desde los roles de género y presupuestos sociales otorgados a la mujer. Entonces aquí podemos ver distintas imágenes que un poco lo que intentan es representar esos distintos estereotipos o ideas que tenemos acerca de los roles de género en nuestra sociedad. Segundo es este mini documental que por la extensión no vamos a poder ver completamente, pero un poco les voy comentando. Es un mini documental de aproximadamente 30 minutos en el que la estudiante hizo un pequeño esquema de más o menos darle 2 a 3 minutos a cada miembro de su familia o amigos que estuvieran en cada una de las etapas que desarrollamos. 2 o 3 personas que estaban en la adolescencia, entrevistó durante unos 2-3 minutos haciéndole preguntas como ¿cómo se siente ser un adolescente? ¿Qué implica ser un adolescente? Lo mismo con sus padres, tíos o conocidos de edad adulta, finalmente también con personas de la tercera edad que fueran de su cercanía. Y fue muy divertido ver que se tomara todo el tiempo para hacer un video de 30 minutos, con lo que implica. Tercero, tenemos este collage mural de un estudiante que decidió representar el ciclo de la vida
a través de los ojos de su abuela. Entonces acá podemos ver fotos de su abuela desde que era una adolescente, pasando por las distintas etapas e hitos sociales como el matrimonio, el tener hijos, el tener un trabajo, el tener una familia, y esta suerte de experiencia en la tercera edad, que es como contemplar tu legado. Se ven un poco expresados en este collage, que de hecho es un mural, probablemente esté en su casa, en alguna de sus paredes. Sí, solo me falta este y otro anexo y ya nos vamos. Este cuarto anexo, que es una pintura, déjenme, creo que acá está el título de la pintura, se llama Mujer Rapada, que es una manifestación de la etapa de la adolescencia. Es muy bonita, es un óleo sobre lienzo. Y ya para terminar, esta poesía con la cual me gustaría terminar leyéndoselas. Se llama Requiem para un pueblo. Un 14 de noviembre de 25 primaveras, ante la bandera nacional, multitudes nacían. Fervientes, entre lo desconocido, se edificaban ideas. Detrás de cada uno aparecía la desesperanza, la molestia y preocupación, pero sobre todo el temor. Y mientras terrenales discutían, se encontraba un observador, pendiente a no dejar que pisoteen las almas. Y bueno, con esto me despido, ha sido todo, muchas gracias. Antes de terminar, me gustaría agradecer al docente Martín Modomese y a Jocelyn del Solar, que son las personas que de hecho, como también se animaron a probar esta nueva metodología, ¿no? A la organización del evento, a María Alejandra, a Caro y a Miriam, que han estado presentes durante casi un año. Y finalmente a los estudiantes que probablemente estén acá viendo sus trabajos, a ellos también, ¿no? Muchas gracias también por permitirse jugar, que es un poco el corazón de lo que quisiera que se vaya quedando en esta presentación. Y sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por el tiempo. Bien, buenas noches con todos. Quisiera saber si se ve la diapositiva, la pueden observar. Perfecto. Sí. Ahí está, muy bien. Bueno, en principio quisiera empezar esta breve presentación, este breve diálogo con ustedes, agradeciendo a la universidad y a María Alejandra por la invitación a formar parte de este equipo. Cuando María Alejandra me escribió un WhatsApp diciéndome que había la oportunidad de trabajar con maestros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la cual he tenido también el privilegio de formar parte de su staff de maestros en los programas de posgrado. Me dice a través de WhatsApp: Consuelo, quisieras trabajar un módulo sobre las buenas prácticas de la docencia universitaria. Pues le dije que sí. Automáticamente mi respuesta fue sí. Y fue sí porque llevo ya varios años en este compromiso de iniciar y sostener procesos reflexivos sobre la práctica. Creo que hay dos condiciones importantes que me han movilizado, y sobre todo en estos tiempos, y es el tema del aislamiento. Y no me refiero solamente al tema del aislamiento a partir de la experiencia que estamos viviendo todos, de esta condición de pandemia en la que estamos inmersos todos a nivel global, sino también al aislamiento que ya veníamos viviendo los maestros de educación superior mucho tiempo en el campo de la docencia universitaria, ¿no? Mi curso, mi sílabo, mi universidad, mis estudiantes, mi aula. Creo que ese aislamiento nos ha quitado la posibilidad de poder compartir estas experiencias que hoy estamos escuchando. Creo que este aislamiento hoy nos hace asumir nuevos retos, ¿no?
como ha sido el caso de este módulo. Y el otro elemento que me impulsó, pues, fue tener esta convicción de que la construcción colaborativa de las nuevas prácticas es una de las rutas, uno de los canales más importantes para lograr la mejora continua. Quiero agradecer también porque a partir de la experiencia en posgrado, María Alejandra, quien les habla, Pati Medina y otros colegas más, iniciamos una experiencia de comunidad de reflexión sobre la práctica en la unidad de posgrado, y fue una experiencia que también, creo yo, no voy a mentir, María Alejandra seguramente en su espacio también lo dirá, nos ha revitalizado y nos ha permitido tener algunos elementos a partir de los cuales hemos dado inicio a esta experiencia, ¿no? El tema de la problematización creo que ha sido planteado a través del análisis de las ponencias anteriores, y quiero aquí señalar que ese es el primer paso que dimos para comenzar a hacer este proceso de reflexión sobre la práctica. Creo que hay dos componentes importantes en este año que hemos vivido el año pasado, el 2020, que posiblemente este 2021 todavía estén vigentes, y es el tema de las incertidumbres y las expectativas, ¿no? Tanto en términos del trabajo pedagógico, en el campo de la docencia, como también por parte de nuestros estudiantes. Este dúo, esta duplicidad que nos hace transitar entre la incertidumbre y las expectativas, creo que en la mayoría de los casos ha sido un motor para gestionar estos procesos de reflexión sobre la práctica. Y creo yo también que ha sido el motor para poder plantear este tipo de cursos, de procesos de formación, este compromiso institucional que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya asume a partir de una serie de propuestas formativas, y dentro de las cuales está inserta este módulo de buenas prácticas universitarias. ¿Cuáles fueron las ideas detonantes que tuvimos que plantearnos con María Alejandra un poco para encauzar esta primera iniciativa? Porque consideramos que este es un primer paso de muchos otros que definitivamente se pueden dar a nivel de comunidad docente, a nivel de institución. Una idea detonante ha sido caracterizar, ¿no?, estas buenas prácticas de la docencia universitaria, y además sostener este análisis de las condiciones en las que estas prácticas se están dando y cómo aprovechar este escenario, ¿no?, diría yo, muy fructífero y positivo para la gestión de las mismas, ¿no?, el escenario institucional, que creo que ha sido fundamental en este caso. Otra idea detonante era asumir que una buena práctica es aquella que nos permite reflexionar sobre sí misma, ¿no? Y esta reflexión además se nutre, se alimenta y se sostiene a través del trabajo colaborativo. Y finalmente era la necesidad de comunicar a otros, de contagiar, de motivar a otros en esta experiencia. Y por eso es que hoy estamos aquí reunidos para poder compartir con mucha sencillez y con mucho cariño, pero también con mucha motivación, estas experiencias. ¿Qué es lo que entendemos por una buena práctica universitaria, una buena práctica dentro del rol del docente universitario? ¿Y dónde están esas prácticas, ¿no? ¿En qué momento se hacen visibles esas prácticas? Esas eran las preguntas que nos hacíamos con María Alejandra al inicio de esta propuesta, y llegamos a esta conclusión, ¿no?, de que hay que asumir que las buenas prácticas existen, ¿no?, y están en nuestra institución, y que están siendo generadas, sostenidas, construidas por cada uno de los docentes que forman parte de esta universidad y de otros espacios. Lo que hay que hacer es generar una ruta, un mecanismo, generar un camino para que éstas se visibilicen, es decir, se puedan compartir, se puedan observar. Y el primero que tiene que observar esta buena práctica y reconocerla como tal es el propio docente, ¿no? Por lo tanto, hay que salir de esta situación de opacidad centrada en el individualismo o el aislamiento, para comenzar a transparentar estas buenas prácticas a través de la interacción.
Por eso que la propuesta no era generar un concurso o llamar a la inscripción de una buena práctica, sino sostener un proceso de revisión, de diálogo, de reflexión, para ir construyendo, ¿no? Reconstruyendo, recreando nuestra propia práctica. Esa que es la práctica de todos los días, esa que es la práctica que nos reta, que nos interpela, que hasta a veces nos mortifica, nos quita el sueño, pero que finalmente nos da grandes satisfacciones. Esa práctica que hemos visto ahorita expresada, ¿no? Con mucho compromiso en la palabra de los colegas que me han antecedido. ¿Cómo lograr entonces visualizar, visibilizar estas buenas prácticas? Zabalza tiene varias hipótesis al respecto. Yo quisiera mencionar aquí dos, ¿no? Y la primera es que los maestros, por lo general, tenemos una práctica que está muy condicionada por las viejas ideas, ¿no? Por ese conjunto de ideas, de creencias sobre lo que es la enseñanza y sobre lo que es el aprendizaje. Y que son creencias que están allí, que a veces no las vemos o no las queremos aceptar, o a veces pensamos que ya son viejas creencias que se han debilitado, pero que todavía están muy fuertemente enraigadas en nuestros pensamientos, pero también en nuestras prácticas. La idea aquí entonces es pues tomar conciencia de estos mitos, de estas creencias que no nos permiten movilizarnos, hacer además esta movilización a través del diálogo colaborativo, es decir, hacerlo con los otros y desde los otros, ¿no? Y lograr progresivamente esta transformación que no se alcanza de la noche a la mañana, ¿no? Milagros, y quiero hacer referencia a la presentación de ella, de la colega Milagros, creo que nos ha hecho una presentación pausada, muy detallada, de cómo es que ella ha ido asumiendo una nueva postura frente a su propia práctica, y este mensaje creo que ha sido captado por todos. Y una segunda hipótesis es que las buenas prácticas educativas se refuerzan mutuamente, se reconocen, se viabilizan, se valoran, ¿no? Y se refuerzan mutuamente. Y que en esa medida en que vamos compartiendo, dialogando y reflexionando sobre nuestras propias prácticas, vamos ayudando a que éstas no solamente se conozcan, sino también se ejerza un efecto multiplicador. Por lo tanto, la colaboración, la contextualización son importantes para sostener estos ecosistemas reflexivos al interior de nuestras instituciones, ¿no? Que finalmente van a viabilizar esta búsqueda de la mejora continua. Un concepto importante que hemos manejado con María Alejandra y el equipo, de colegas con los que hemos trabajado, es esta acción reflexiva, una buena práctica, una buena docencia universitaria se sostiene en esta acción reflexiva que promueve básicamente el discernimiento acerca de lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué tan cerca estoy de los propósitos y los resultados que espero alcanzar. En la voz de Zabalza, y creo que la evidencia de la presentación de estas experiencias el día de hoy ponen credibilidad en el hecho de que la reflexión es uno de los mecanismos más importantes para acercar la intención formativa que todo maestro tiene hacia los propósitos que persigue o pretende alcanzar, ¿no? Y esta es la ruta que tenemos, la más clara para mí, la más segura, de que nos pueda nos pueda permitir alcanzar la transformación sobre la práctica pedagógica, ¿no? Una práctica pedagógica que la reflexión hace o la transforma en una actividad consciente a través del diálogo, la narrativa pedagógica, la sistematización, que son experiencias que hemos ido teniendo en pequeño, en cortito, en chiquito, en cada uno de los talleres que hemos tenido la oportunidad de compartir a lo largo de este módulo y que María Alejandra les va a explicar a continuación. Esta acción exploratoria sobre mí misma, sobre mi persona, sobre mi rol profesional, sobre mi vínculo con los estudiantes, que debe estar centrado en este proceso de observación, de revisión y de construcción de mi propia práctica, ¿no? Encontrar mis propias explicaciones y los propios sentidos de la práctica que estoy implementando.
para finalmente tomar nuevas decisiones, ¿no? Es decir, reconstruir, mejorar, innovar. Y esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo que nos va llevando a esta lógica de acción y de pensamiento para alcanzar la mejora continua, que es lo que buscamos no solamente a nivel institucional, sino a nivel personal. ¿Cómo lograr la reflexividad sobre la práctica a través entonces de estos procesos de reflexión sobre la misma que no surgen de manera espontánea, ¿no? El pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo son capacidades de orden superior que tienen que ser entrenados, que además se mejoran y se potencian en la interacción con otros, en esta relación permanente entre la praxis o la práctica, la experiencia, la realidad y la teoría, que exigen no solamente ejercicio de pensamiento, sino también voluntad, y también involucran nuestras emociones, ¿no? Que parten de este proceso de observación, ¿no? del ejercicio, del enseñar y el aprender, de implementar nuevas acciones, reconocer el valor de estas nuevas acciones, identificar también los vacíos, las debilidades y poder reconstruir nuestra práctica tratando de superar aquellas deficiencias que inicialmente han sido identificadas. Y esto implica provocar espacios de reflexión, gestionar espacios de reflexión, entrenarnos mutuamente en estos espacios de reflexión, ¿no? Dejarnos afectar por estas experiencias pedagógicas es un término que ha utilizado Álvaro en su ponencia. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué trabajamos? ¿Cómo trabajamos metodológicamente esta experiencia? Esta también es una propuesta que con María Alejandra hemos construido y que es una propuesta que también tenemos que revisar reflexivamente, ¿no? Y lo trabajamos a partir de un modelo que fue adecuado de la propuesta de Domingo Ángeles. Este autor propone en su libro sobre reflexión sobre la práctica varias estrategias para alcanzar estos procesos reflexivos y entre otros propone un modelo de las 4 R's. Nosotros hemos adecuado este modelo y planteamos el modelo de las 3 R's, ¿no? Basadas en esta revisión problematizadora, que es la primera fase, la reflexión autorregulada y la reconstrucción para la nueva implementación de la práctica. Este es el modelo que hemos construido y que hemos compartido con las colegas, los colegas, para poder realizar este proceso de reflexión que hoy vemos explicitado, lo vemos evidenciado a través de las ponencias que acabamos de escuchar, ¿no? Este es un breve esquema que intenta explicar estos 3 momentos que hemos ido validando con María Alejandra a través de este módulo. En relación a la revisión problematizadora, la idea era identificar qué es lo que está pasando en mi práctica, ¿no? ¿Qué observo? ¿Qué cosa creo que debe ser o puede ser mejorado en relación a los vínculos con mis estudiantes, al desarrollo didáctico de mi curso, al manejo pedagógico o al manejo de los recursos tecnológicos? ¿Qué voy identificando como demandas y necesidades en mi práctica, ¿no? Y esto irlo trabajando desde la narrativa pedagógica, porque desde el primer momento comenzamos a construir texto, ¿no? A través de una ficha que también podemos compartir con ustedes, ¿no? Y esta narrativa pedagógica ha ido permitiendo que los maestros puedan ir mirando su práctica no solamente desde las posibilidades del diálogo, sino también de la construcción textual, ¿no? Y a la par de ir construyendo esta narrativa pedagógica, poder irla contrastando con algunos elementos teóricos que nos permitan reconocer, identificar, valorar, explicar qué es lo que está sucediendo dentro de mi ejercicio pedagógico, ¿no? Luego hemos pasado a este momento de la reflexión autorregulada, que ha estado sostenida básicamente por un diálogo, el trabajo de las asesorías,
compartir nuestros procesos y los avances en espacios colaborativos, y el poder ir identificando qué es lo que me propongo mejorar, ¿no? Cómo he implementado o cómo he planificado y ejecutado una acción nueva, diferente, o cómo puedo ir mejorando lo mismo que he ido haciendo el año anterior, pero adecuándolo a los nuevos contextos, a las nuevas exigencias, a las nuevas características de mis estudiantes, para finalmente cerrar un poco el ciclo en este proceso de reflexión, de reconocimiento de nuestras lecciones aprendidas, ¿no? Que hemos aprendido como grupo, que hemos aprendido de manera individual, que han aprendido mis estudiantes, y el recojo de estas lecciones aprendidas nos puedan nuevamente reubicar en esta lógica de la mejora continua para poder elaborar nuevas hipótesis para el siguiente año, ¿no? Y de esta manera ir cerrando ciclos que permiten abrir nuevos ciclos de mejora continua. Ese es el modelo que hemos trabajado con los colegas, y que nos ha permitido tener hoy estos resultados, estas experiencias valiosas de cada uno de ellos, pero que los modelos no funcionan si no hay compromiso, si no hay entregas, si no hay intervención, si no hay interacción de profesionales de calidad que asumen el reto de reflexionar sobre su práctica y de compartirla con toda sencillez y humildad, como lo hemos escuchado esta noche. María Alejandra. Gracias, Consuelo. A partir de lo comentado por Consuelo, donde nos destaca los referentes teóricos y principios, además de los metodológicos, veamos cómo se concreta eso en la descripción del módulo de buenas prácticas. Este módulo tuvo 4 momentos, ¿no? El primer momento de convocatoria, el segundo de planificación, el tercer llamado la acción y finalmente la socialización. Las características de cada uno de estos momentos a nivel general fueron: en el nivel de convocatoria, este se caracterizó porque realizamos una convocatoria general a todos los docentes de la universidad, tiempo completo, tiempo parcial, de todas las carreras que se animaran a registrar su buena práctica docente desarrollada durante el 2020. Este módulo estuvo pensado desde el inicio del programa como un espacio que permitiera apostar por los procesos reflexivos, la difusión de las buenas prácticas y sus lecciones aprendidas como un mecanismo que potencie la mejora continua en los procesos formativos de la revista. Es decir, a la hora de diseñar el programa de formación en competencias digitales docentes, queríamos ir mucho más allá de repetir más de lo mismo en los procesos formativos, que es desarrollar una serie de actividades formativas donde las personas cumplen una serie de productos, pero no realmente se genera una cultura de reflexión sobre la práctica. De ahí el terminar el primer año del programa con este módulo. El segundo momento de planificación, que es el vinculado a todo el proceso de diseño. Como les comentaba, la propuesta del programa de formación en competencias digitales docentes, lo pensamos desde el inicio y fue una colaboración entre el Vicerrectorado, la Oficina de Educación a Distancia y la OCE, la Oficina de Calidad Educativa. De estas instancias surgió la iniciativa, la misma que luego la concretaríamos a través de la planificación y facilitación del módulo de buenas prácticas a cargo de Consuelo y mi persona. El proceso de planificación se sustentó en las estrategias de indagación, observación, la construcción colaborativa como acciones recurrentes que dieron como resultado una propuesta articulada entre la teoría y la práctica. Se diseñó una estrategia metodológica mediada por las caracterizadas por la revisión de referentes, discusión teórica, registro de la práctica y diálogo reflexivo entre pares. El tercer momento, el de la acción. La formación se llevó a cabo durante 8 semanas, permitiendo visibilizar la práctica de un grupo de docentes comprometidos con su proceso formativo. Este módulo se desarrolló combinando actividades sincrónicas y asincrónicas, destacándose como principales las estrategias, las clases en línea desarrolladas en horarios diferenciados, así como las asesorías en línea y foros de consulta.
Asimismo, las estrategias en línea se mediaron desde las herramientas que brinda el campus virtual de la universidad. Es importante destacar que las asesorías en línea, individuales y grupales, fueron clave para el avance de la producción por parte de los docentes, porque no solo recibían el feedback de nosotros como guía, sino también el de sus pares, generando una comunidad de aprendizaje. O sea, cada uno fue un recurso de aprendizaje para el otro. Eso fue el reconocernos que todos podíamos aportar para ir mejorando nuestras prácticas. No había un especialista, sino todos, cada uno de los miembros, era un recurso de aprendizaje y es un recurso de aprendizaje para el otro. Y nuestro cuarto momento, el de la socialización, ¿cómo lo pensamos al inicio? El producto final del módulo era un póster académico de la buena práctica docente presentado a la comunidad universitaria y publicado en el repositorio de recursos educativos digitales de la universidad. Esta fue nuestra meta inicial, pero luego evolucionó y quisimos crear una publicación digital a partir de trabajos realizados con el póster. La comunicación del proceso y los productos buscan motivar a otros colegas de la comunidad universitaria a sumarse en esta iniciativa de fortalecimiento de competencias profesionales por una docencia de calidad, que trasciende el escenario actual y permita dar respuesta a los nuevos retos de formación universitaria. A partir de este recorrido, pudimos identificar 8 lecciones con las que nos quedamos. La primera, la reflexión de la práctica a partir del diálogo entre pares y aprendizaje colaborativo. Este debe ser sostenido en evidencias, registros y productos desarrollados en la práctica que permita promover la mejora continua y alcanzar la teorización de la misma. Teorizamos a partir de la práctica, que ahí hay un gran potencial para la investigación. La segunda, las buenas prácticas son un recurso valioso para promover la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente de la modalidad educativa en la que se implementa. Fortaleciendo las competencias docentes orientadas a la investigación, publicación y divulgación de saberes y conocimientos. La tercera, la comunidad de práctica en la universidad son un potencial que orienta el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de competencias docentes y la fundamentación de propuestas para la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje. Nuestra cuarta lección es que el compromiso institucional como condición para impulsar y sostener el trabajo colegiado y colaborativo entre docentes universitarios rompe el aislamiento y el individualismo. Nuestra quinta lección aprendida es la importancia de la humildad académica como condición para acoger la práctica del otro y poner en evidencia tu propia práctica. Es muy importante mantener esa condición de empatía, de escuchar al otro desde la humildad. La reflexión sobre la práctica es un proceso que toma en cuenta las características y condiciones personales, por lo que es importante respetar los ritmos y los tiempos de cada uno, así como los procesos emocionales que genera reflexionar sobre nuestro propio actuar. Porque aquí también aprendemos a mirar los puntos ciegos de nuestra práctica. Nuestra séptima lección, la diversidad de marcos teóricos desde los cuales se hace la reflexión sobre la práctica nos enriquece. Cuando los integrantes de la comunidad de aprendizaje pertenecen a distintas carreras, como es el caso de esta comunidad, las miradas se complementan, pero también se nutren y contrastan a partir desde las diferentes perspectivas. Y nuestra última lección, pero todavía quedan muchas más por aprender, es que acompañar una comunidad de práctica implica sostener procesos desde la reflexión de la acción reflexiva. Por lo tanto, todos aquellos que se comprometen en impulsar este tipo de experiencias fortalecen sus propios aprendizajes. Una buena práctica genera reflexión sobre ella misma y abre procesos continuos de mejora que convocan y motivan a otros pares a incorporarse en el proceso. Finalmente, quiero invitarlos a estar pendientes porque la semana entrante ya estará disponible desde la web de la universidad la publicación digital de Buenas Prácticas Docentes Universitarias en Época de Pandemia, de la Ruiz de Montoya, que recoge estas excelentes experiencias donde van a poder conocer más a profundidad el trabajo realizado, los productos, vínculos, y los vamos a estar compartiendo. Muchísimas gracias
y estamos atentos a los comentarios que nos puedan compartir por el chat. Y quiero agradecer a cada uno, no me he dado cuenta que tenía la cámara apagada, a cada uno de los profesores que fueron valientes de sumarse a esta primera experiencia de la RUIS, que pusieron todo su amor y empeño a sacar adelante todo este proceso de registrar nuestra práctica, que no suele ser muy común en educación superior, y que hemos logrado concretar a través de la publicación y este espacio de socialización. Esperando y animando también que más colegas se sumen para este segundo año, porque es la primera edición y esperamos tener más ediciones. Muchísimas gracias. Paso a leer. Sí, claro, vamos a leer aquí los comentarios. A ver qué varias cosas. Son comentarios de felicitaciones. Aquí le colocan a la profesora Milagros, su presentación en realidad es un testimonio porque efectivamente se mira a sí misma como docente en su dimensión profesional y personal. La retroalimentación clara e inmediata es altamente beneficiosa para el reforzamiento de los aprendizajes. Buena estrategia. Se puede apreciar una didáctica transformadora y desarrolladora en estas experiencias compartidas y cómo el docente pone en evidencia su capacidad de resiliencia y flexibilidad frente a situaciones contradictorias y exigencia de afrontamiento de estos nuevos retos tras la pandemia. Felicitaciones. Interesante perspectiva humanizadora, profesor Álvaro. Se reconoce y se valora a la persona como núcleo del proceso. Ambos, profesor y estudiante, importan. Felicitaciones, Álvaro. Efectivamente, el arte son una gran posibilidad de expresar nuestras subjetividades. Muchas gracias, Álvaro. A ver, por aquí. Importante construir comunidades de aprendizaje docente. Felicitaciones. Construir y desconstruir permanentemente. Ese es el reto de la flexibilidad de un docente que reflexiona su práctica. Berta nos dice felicitaciones al equipo, una muy buena experiencia de comunidad. Felicitaciones a cada uno de los speakers de la sesión de hoy, cada uno con sus disertaciones contribuye a seguir generando oportunidades de mejora para consolidar nuestro modelo educativo. De la sesión de hoy me llevo la importancia de trabajar estrategias globalizadoras en nuestra práctica educativa, contar con una ruta de secuencia didáctica en nuestras sesiones de aprendizaje, elaborar objetos virtuales de aprendizaje, generar espacios de reflexión docente a través de la comunidad de aprendizaje. Muchas gracias por plasmar esta sistematización de una experiencia de tanta riqueza de aporte a la formación de formadores en el contexto actual. Muchas gracias, excelente estrategia que haya una publicación digital que recoja las buenas prácticas. Muchas gracias por compartir. Gracias a ustedes, excelente, de verdad que sí, gracias. Gracias, Berta, me alegra verte. Gracias a ustedes. Gracias, Consuelo, gracias, María Alejandra. Ha sido excelente, gracias. Gracias. Yo no llegué al final, pero bueno. No, Milagros. Gracias, Gloria. Chao, chao.